Juro que el aire dentro de esa iglesia era más pesado que cualquier cosa que haya sentido alguna vez, como si estuviera presionando mi pecho. Mis tacones resonaron contra el suelo pulido cuando entré, pero todos los demás sonidos parecieron ser absorbidos por completo, los susurros, las miradas, incluso los latidos de mi propio corazón, que podría haber jurado que eran truenos en mis oídos. No pertenecía allí, en realidad no, pero vine de todos modos. En el momento en que crucé el umbral sentí las escaleras. No tuve que mirar hacia arriba para saber que ya estaban hablando. La voz de su madre atravesó el silencio como una espada, baja pero aguda. Ella ni siquiera debería estar aquí. Me congelé. Mis manos estaban apretadas en puños a mis costados, con las uñas clavándose en mis palmas. Ni siquiera había llegado al tercer banco todavía. Ella estaba sentada cerca del frente, su velo negro apenas cubría la fría furia en sus ojos. Tenía la mandíbula apretada y los labios apretados como un grito contenido. Su dolor era real, podía verlo, pero también lo era su rabia. Tragué fuerte, obligándome a seguir adelante. Sentía cada paso como si estuviera arrastrando 1000 libras de peso detrás de mí. Mis piernas querían girar y caminar, pero algo más profundo, tal vez la culpa, tal vez algo peor, me hizo seguir adelante. Entonces Sara se levantó, la hermana de Elías, feroz, leal y siempre la primera en hablar cuando nadie más lo hacía, sus ojos fijos en los míos como dagas. Lo rompiste, dijo, sin un susurro, sin un grito. Declaración, sólido, jadeo final. En algún lugar detrás de mí, alguien abandonó su programa. No sabía quién. No podía respirar. Quería decir algo, cualquier cosa que no fuera mi intención lastimarlo, que todavía soñaba con él a veces, que nunca dejaba de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado. Pero no salió nada, porque tal vez ella tenía razón. Sentí que el calor subía a mi rostro, mi garganta se apretó, mis ojos ardían, pero no dejaría que las lágrimas cayeran, no allí, no frente a todos ellos. Me di vuelta, lista para salir. Debería haber sabido que esto sucedería. Debía haber escuchado a mi madre cuando me dijo, Naomi, ¿estás segura de que quieres ir? No lo traerá de vuelta. Pero antes de que pudiera dar un paso más, escuché mi nombre, Naomi. La voz era tranquila, gentil, firme en el caos. El sacerdote estaba junto al altar, con ojos dulces y un fino sobre blanco en la mano. Pidió que esto se leyera en voz alta, dijo. Lo miré fijamente, mi nombre escrito en ese familiar pergamino desordenado, la letra de Elías. No lo había visto en casi 2 años, pero lo reconocí al instante. Mis rodillas se debilitaron. Me agarré al borde de un banco solo para quedarme de pie. ¿Qué podría haberme escrito? Miré hacia arriba. Ahora todos los ojos estaban puestos en mí, algunos con lástima, otros con desprecio, pero sobre todo curiosidad y confusión. Como si todos estuvieran esperando ver qué tipo de drama retorcido Elías había guardado para la tumba. Mis dedos temblaron cuando alcancé la carta. El sobre estaba blando, desgastado, como si lo hubieran manipulado 100 veces. Tal vez así fue. Tal vez lo había escrito mucho antes de morir, o tal vez solo unos días antes. No tenía ni idea. Quería correr, quería desaparecer, pero una parte de mí necesitaba saber por qué esto. Respiré hondo, me volví hacia todos y abrí la carta. No estaba listo para abrir esa carta, pero lo hice. No porque fuera valiente, sino porque creo que le debía mucho. Después de todo, mientras mis dedos rompían el sello, no podía dejar de pensar en cómo terminamos, ni con un estallido, ni siquiera con un verdadero adiós, solo silencio. Un día estábamos peleando y al siguiente éramos extraños. Pero antes de contarte lo que había en la carta, necesito hablarte de nosotros. Mi nombre es Naomi Ríos. Conocí a Elías cuando tenía 21 años. Yo era el ruidoso,
siempre reía demasiado y soñaba demasiado en grande. Él era diferente, más tranquilo, como si llevara tormentas en el pecho pero nunca las dejara mostrar. Y tal vez eso fue lo que me atrajo de él, ese tipo de intensidad silenciosa, como si él me viera, de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Estuvimos juntos 4 años, 4 años hermosos, desgarradores y caóticos. No te mentiré y fingiré que fue perfecto. No lo fue. Algunos días parecía que estuviéramos orbitando 2 planetas diferentes, demasiado separados para tocarlos. Pero en los días buenos, Dios, éramos fuego. Éramos almas gemelas, o al menos eso pensaba, hasta que ya no fui suficiente. El último año que estuvimos juntos. Algo cambió. Elías dejó de abrirse. Empezó a desaparecer, no físicamente, sino emocionalmente. Le preguntaba qué pasaba y él no decía nada, mientras me miraba fijamente. Dejó de tomar mi mano en público, dejó de sonreír ante mis chistes estúpidos, dejó de decir, te amo, como lo decía en serio y yo, comencé a romperme porque no sabía amar a alguien que no me dejaba entrar. Lo intenté, te juro que lo intenté todo, terapia, largas charlas, espacio, no espacio, lágrimas, silencio. Pero nada funcionó. Una noche hice una sola bolsa, dejé la llave en la mesa de la cocina y me fui. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Mi madre me dijo que estaba haciendo lo correcto. No puedes prenderte fuego para mantener caliente a otra persona, dijo. Asentí, pero todas las noches después todavía me preguntaba si me había ido demasiado pronto, si había abandonado a alguien que solo necesitaba más paciencia. Eso fue hace 2 años. No había visto a Elías desde la noche. No salí ni una sola vez. Y la semana pasada recibí una llamada de Sara. Su voz era quebrada y fría. Ella no saludó, no dijo, ¿cómo estás? Simplemente, Elías se ha ido. El viernes del funeral no vienes. Pero no lo hice por ellos, por él, porque una parte de mí todavía amaba al chico que conocí a los 21 años, todavía soñaba con la versión de nosotros que podría haberlo logrado y pensé que tal vez presentarse era la única manera de dejarlo ir. No esperaba amabilidad, definitivamente no esperaba perdón, pero tampoco esperaba que me entregaran una carta, su carta, delante de todos los que me culpaban. Mientras lo sostenía, esa misma voz dentro de mí susurró todas las cosas que había enterrado. ¿Y si me odiara? ¿Y si esta carta es solo un golpe final? ¿Y si? ¿Y si yo fuera realmente la razón por la que no sobrevivió? El sobre se sentía pesado en mis manos, no solo en peso sino también en significado. Podía sentir los ojos de Sara quemando agujeros en mi piel. Podía escuchar a su madre susurrar algo en voz baja. El sacerdote dio un paso atrás, dejándome solo con eso. A solas con él por última vez, y ni siquiera había empezado a leer todavía, el sello se rompió con una suave lágrima. Pero se sintió como un trueno en esa habitación silenciosa. Desdoblé la carta con manos temblorosas y el aliento se me cortó en la garganta. No comencé a leer de inmediato, solo me quedé mirando la primera línea. Su letra, esa misma inclinación perezosa, los mismos bucles en su sabiduría que solían hacerme sonreír cuando garabateaba notas en el refrigerador o escribía pequeñas notas adhesivas de te extraño en mi espejo. Pero esto no fue eso. Este fue su mensaje final y todos estaban esperando escucharlo. Miré hacia arriba. Los ojos todavía estaban puestos en mí, todos ellos, algunos llenos de sospecha, algunos con odio absoluto y algunos, como los sacerdotes, llenos de algo más cercano al dolor. Se me hizo un nudo en la garganta y tenía la boca seca como si hubiera tragado arena. Parpadeé con fuerza 1, 2 veces, obligándome a no llorar. Todavía no miré a la derecha y capté la mirada de Sara. Tenía la mandíbula apretada, los brazos cruzados sobre el pecho, como si se estuviera conteniendo físicamente para no irrumpir en el altar y arrancarme la carta de las manos,
y mi estómago se retorció. No pude evitar que la culpa me llegara como una ola. Tal vez no debería haber venido. Tal vez no merezco leer esto. Las palabras resonaron en mi mente como veneno. Pensé en la última conversación que tuve con Elías. Estábamos sentados en su auto afuera de mi departamento. Estaba lloviendo, no a cántaros, solo del tipo suave, del tipo que hace que el mundo se sienta más pesado. Él no me miraba, solo miraba por el parabrisas. Mientras le rogaba que hablara conmigo, recuerdo que le susurré, por favor, necesito algo, cualquier cosa. No sé cómo seguir luchando por nosotros si no me encuentras a medio camino. Y él había dicho, todavía mirando al frente, tal vez ya no quiero que peleen más por mí. No creo que alguna vez me recuperé de eso. Me fui esa noche, empaqué mis cosas a la mañana siguiente y nunca regresé. Así que sí, tal vez Sara tenía razón, tal vez lo rompí, o tal vez él ya se estaba rompiendo y yo simplemente no fui suficiente para detenerlo. La cuestión es que, cuando alguien a quien amas se va lentamente, ni siquiera te das cuenta hasta que se va, y cuando se va de la manera más definitiva, lo único que te queda es una montaña de mayo. El sacerdote se acercó un paso más y tocó suavemente mi codo. Tómate tu tiempo, dijo suavemente, como si pudiera sentir todo mi cuerpo temblar. Asentí, aunque no estaba seguro de lo que estaba aceptando leerlo ahora. Espera. Pero no hubo más tarde, en realidad no. La carta estaba en mis manos. La habitación estaba mirando y sabía que si no abría la boca pronto perdería el coraje y posiblemente la única oportunidad de entender lo que Elías quería que supiera. Así que hice lo único que pude. Inspiré profunda y temblorosamente y comencé a leer. Naomi, dije en voz alta, quebrando ligeramente. Si estás escuchando esto, me voy. Una inhalación colectiva recorrió la habitación. Incluso Sara se movió ligeramente en su asiento. Continué, mis ojos escanearon unas pocas líneas hacia adelante y lo que vi hizo que mis rodillas se doblaran. Porque la siguiente frase no era lo que nadie, especialmente yo, esperaba. Mi voz tembló mientras leía la siguiente línea. Por favor, no dejes que te conviertan en un villano de mi historia. Por un momento no pude hablar. Me quedé mirando el papel como si las palabras fueran a reorganizarse, pero no fue así. Permanecieron allí sentados, inmóviles, innegables. Levanté la vista, tal vez por instinto, y me encontré con los ojos de Sara por primera vez desde que entré. Parecía confundida, no enojada, no llena de odio, solo confundida. Y eso me hizo algo. Me dio una pizca de coraje, como si tal vez pudiera seguir adelante, tal vez lo necesitara. Entonces me tragué el nudo que tenía en la garganta y continué, te fuiste porque tenías que hacerlo, porque no te dejé amarme como querías. Lo sé ahora. Creo que siempre lo hice, se me cortó la respiración. Hice una pausa y miré la carta, agarrándola con más fuerza de lo necesario. El papel empezaba a arrugarse bajo mis manos, pero no me importaba porque por primera vez en 2 años lo escuchaba de verdad, y no era culpa, no era ira, era comprensión. Dejé escapar una risa temblorosa, una de esas risas huecas y emocionales que duelen. A la salida. Pensé que esta carta sería un cuchillo, susurré, pero se siente más como una venda. No sé por qué lo dije en voz alta, tal vez porque una parte de mí había olvidado que la habitación estaba allí, tal vez porque el momento parecía demasiado grande para guardarlo en silencio. El sacerdote retrocedió un poco, dándole espacio a Elías, de verdad. Miré hacia abajo y seguí leyendo. Hay cosas que nunca te dije, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Siempre me pediste que me abriera y te excluí. Eso no fue tu culpa. Ese era yo con miedo de ser visto. Me viste de todos modos y me asusté muchísimo. Podía escuchar a alguien llorando suavemente detrás de mí, tal vez uno de sus primos, tal vez un extraño, pero no Sara,
todavía no. Fuiste la única que me hizo sentir segura, Naomi, y lamento no haber podido devolverte el favor. Esa línea rompió algo en mí. Presioné la carta contra mi pecho por un momento, solo para recuperar el aliento. No quería desmoronarme frente a ellos. No quería llorar frente a una habitación llena de personas que no estaban listas para verme como algo más que un error. Pero Elías, él me vio, incluso en la muerte. Miré a su madre. Todavía con la cara de piedra, pero sus hombros habían caído ligeramente, sus manos ya no estaban apretadas. Di un paso más hacia el frente, mi voz un poco más fuerte. Ahora no quiero que cargues con mi oscuridad como si fuera tuya. Por eso dejé esta carta, para que no me rompieras, Naomi, y esa fue la línea que cambió la habitación. Exhaló lentamente, incluso el silencio cambió, menos quebradizo, más aturdido. Doblé la carta, mis manos finalmente firmes, la decisión de venir aquí se sintió ahora, no fácil, no indolora, pero sí correcta. Y cuando me volví para enfrentar a las personas que alguna vez pensaron que no merecía estar allí, me di cuenta de algo. Elías no había escrito la carta de cierre. Lo escribió para pedir perdón, el mío. Me quedé allí unos segundos después de terminar de leer, sin saber qué hacer a continuación. El papel en mis manos se sentía cálido ahora, como si lo hubiera absorbido todo, el temblor de mi voz, el calor del momento, el silencio que siguió. Nadie habló, ni siquiera el sacerdote. Era el tipo de silencio que no parecía vacío. Se sentía lleno, como si la habitación hubiera exhalado colectivamente un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Miré a mi alrededor lentamente. Los rostros que alguna vez expresaron su juicio ahora parecían inseguros. Algunos estaban surcados de lágrimas, otros evitaban mi mirada por completo, tal vez avergonzados de haber sido tan rápidos en creer lo peor de mí. Pero era a Sara a quien buscaba. Y cuando la encontré ya no estaba sentada. Ella estaba parada en el borde de su banco, con los ojos rojos pero secos. Sus brazos habían caído a los costados, sus dedos se movían como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Nos miramos fijamente durante un largo rato y luego ella susurró lo suficientemente alto como para que las primeras filas la oyeran. ¿Por qué no nos dijo nada de eso? Rompió algo en su voz y en mí. No supe cómo responder. No estaba seguro de que hubiera una respuesta. Me había hecho la misma pregunta cientos de veces mientras estábamos juntos. ¿Por qué no me hablas? Pero Elías no era el tipo de persona que dejaba que su dolor se derramara. Lo guardó como vidrio roto en un cajón, fuera de la vista, pero siempre cortándolo desde adentro. Creo que quería protegerte, dije en voz baja, ¿a todos ustedes? Sara no respondió. Ella solo asintió una vez, como si esa fuera la única respuesta que necesitaba para su madre. No sé si ella me perdonó en ese momento, tal vez nunca lo haga, pero la sorprendí secándose la mejilla con el borde de su manga negra. Sus ojos nunca encontraron los míos, pero la dura línea de su mandíbula se suavizó, y eso fue suficiente. El sacerdote se aclaró la garganta suavemente y volvió a dar un paso adelante. Íbamos a terminar el servicio con una oración. Dijo en voz baja y reverente, pero creo que las palabras de Elías fueron más que suficientes. Algunas personas asintieron, otras inclinaron la cabeza. Me quedé allí, con la carta todavía presionada contra mi corazón, y dejé que el momento se hundiera en mi piel. Pensé que entrar a esa iglesia era lo más difícil que había hecho en mi vida. Pensé que escuchar su ira me destruiría, y tal vez casi fue así. Pero parado allí con las palabras de Elías envolviéndome como una armadura, no me sentí roto. Me sentí completo. Por primera vez en años, no me sentí agobiado por los que pasaría si o los tal vez debería haberlo hecho. Tenía la verdad. Tenía su verdad y cambió todo. Cuando la gente empezó a marcharse, algunos asintieron suavemente en mi dirección. Nadie habló, pero ahora su silencio era diferente, no era frío ni condenatorio,
solo tranquilo y respetuoso. Salí al aire fresco de la tarde, el cielo todavía gris pero suavizado en los bordes. La brisa soplaba, atrapando mi cabello en el borde de la carta mientras la doblaba nuevamente dentro del sobre. Sara me siguió. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó a mi lado, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Luego, finalmente, casi como si le doliera pronunciar las palabras, dijo, «Yo, te odié». No me inmuté. «Sé que ya no lo hago», susurró. Creo que simplemente no sabía toda la historia. Ninguno de los dos sonrió, pero ahora nos entendíamos y eso fue suficiente. No fui al entierro, no porque no me importara, sino porque me despedí de la manera que Elías necesitaba, frente a todos, a través de sus propias palabras, y honestamente, creo que ese fue su regalo final para mí. Me quedé fuera de la iglesia durante mucho tiempo después de que todos se habían ido. La calle estaba tranquila, el cielo era de un gris suave y ahumado, como si no pudiera decidir si llovería o aclararía. Me gustó el intermedio. Coincidía con cómo me sentía, ni rota, ni curada. Justo en el medio, me senté en el borde de los escalones de piedra y saqué la carta, alisando las arrugas con mis dedos. No lo releí de inmediato, simplemente lo sostuve, lo dejé reposar en mis manos como un latido del corazón, cálido y vivo en cierto modo. Ya no lo era. Recuerdo haber pensado que no podía decirlo cuando estaba vivo, pero aún así quería que yo lo supiera. Me hizo preguntarme cuántos de nosotros llevamos cosas que nunca decimos. ¿Cuántas personas se marchan antes de darse cuenta de que alguien las amó todo el tiempo? ¿Cuántas disculpas quedan enterradas antes de salir a la superficie? Por desgracia, se había perdido mucho antes de que yo me fuera. Pero cargué con esa pérdida como si fuera mía y tuviera que arreglarla. Me culpé por su silencio, por su tristeza, por su desmoronamiento, y dejé que esa culpa me pesara durante 2 años enteros. Pero ahora finalmente podía respirar, no porque él me absolviera, sino porque me vio, incluso al final, y eso fue más poderoso que cualquier perdón que pensé que necesitaba. Unos días después del funeral, Sara llamó, ni por mensaje de texto ni por correo electrónico, llamó. Casi no respondí, pero lo hice. No dijo mucho, solo me dijo que había estado pensando mucho en la carta y que le gustaría leerla de nuevo. Si estaba de acuerdo con eso, le envié una copia por correo. No nos hemos vuelto cercanos y no estoy seguro de que alguna vez lo seamos, pero los muros ya han caído y, a veces, eso es todo. La curación realmente necesita espacio donde solía haber silencio. También comencé a escribir de nuevo. Fue algo a lo que renuncié cuando Elías y yo nos separamos. Creo que una parte de mí ya no se sentía digna de contar historias, como si el mejor capítulo de mi vida se hubiera cerrado y todo lo posterior serían solo páginas en blanco. Pero me di cuenta de algo, el dolor no termina una historia, solo cambia el tono. Y Elías, él no fue el capítulo final de mi libro, fue el que hizo las páginas más profundas, más complicadas, más humanas. Él fue la lección que no sabía que necesitaba. Así que esto es lo que quiero dejarles. Especialmente si todavía cargas con algo pesado o amas a alguien que no sabe cómo amarte, déjalo ir con suavidad, pero aférrate a la verdad, porque el amor no siempre parece una eternidad. A veces parece como dejarse llevar, como entrar en una habitación llena de gente que te odia y leer una carta que te trae silencio en lugar de gritos. A veces el amor es lo que dejamos atrás y a veces es lo que nos marca.